Bueno, estamos arrancando. Bueno, ya tenemos 3 personas conectadas. Probemos si quieres. No, déjame probar acá. Sí, ahí ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy es 21 de mayo de 2024. Estamos en el inicio de una nueva sesión del taller Tertulia Literaria Casa Tomada. Transmitimos desde la sede del Centro Cultural La Huerta, en el centro de Medellín. Estamos al lado del Teatro Pablo Tobón Uribe. Damos las gracias, por supuesto, a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través del canal de YouTube de Casa Tomada. También gracias a todos los presentes. Tenemos hoy una sesión muy especial, una sesión literaria sobre el tema del cuento, y para lo cual tenemos como invitado especial al médico y escritor Emilio Alberto Restrepo Baena. Para dar inicio a esta sesión, pues agradecer al Centro Cultural La Huerta por prestarnos sus instalaciones para llevar a cabo esta tertulia, que queda grabada en nuestro canal, así que de manera sincrónica se puede ver, de manera temporal, en cualquier momento. Va, como la mayoría de las sesiones que son, o de las conversaciones que sostenemos con Emilio, siempre son muy amenas, muy agradables y siempre dejan muchísimo conocimiento. Así que, bueno, darle las gracias a Emilio e invitarlos pues a tener muy presentes los conceptos que aquí se van a emitir, que son de exclusiva responsabilidad, por supuesto, de quienes están frente a la cámara. Entonces damos las gracias a Emilio por su presencia, y antes de dar inicio pues vamos a leer brevemente, hacer un breve resumen de la carrera literaria como escritor de Emilio. Emilio Alberto Restrepo Baena nació en Amagá. Está llegando en este momento nuestro mentor, nuestro inspirador, Fernando Revilla. Le damos las gracias. Gracias, estamos transmitiendo, pero bienvenido, doctor. Entonces, bueno, adelante. Bueno, seguimos agradeciendo a las personas que están llegando, que se van a hacer presentes pues de manera presencial aquí con nosotros. Entonces comenzamos con una breve lectura de la biografía de Emilio. Emilio nació en Amagá el 12 de noviembre de 1964. Es uno de los escritores que ha publicado con muchísimas editoriales, entre ellas Gramata, la editorial del CES, EAFIT. También está con la editorial solidaria, siempre con nosotros, de Editorial Libros para Pensar. ¿Qué otra se me escapa? Con la Bolivariana, con el CES, con Ediciones B, con Uranito de Argentina. Entonces, pues no estamos ante un improvisado pues que ha publicado suficientemente. Es médico especialista en ginecobstetricia y en laparoscopia ginecológica de la Universidad Pontificia Bolivariana, como lo mencionábamos ahora. También estudió en la Universidad de Antioquia y en el CES. Es profesor universitario, conferencista de su especialidad, autor de cerca de 500 artículos, ha sido colaborador. 500 nombres, 20 artículos a médicos, pero en otros ámbitos sobrepasa pues esa cifra. Ha sido colaborador de los periódicos La Hoja, Cambio, El Mundo, Universo Centro y Centro Médico y Momento Médico, perdón, en el campo de la crónica urbana y artículos de humor. Tiene publicados los libros Textos para pervertir a la juventud, ganador de un concurso de poesía de la Universidad de Antioquia, lleva 2 ediciones, y la novela Los Círculos Perpetuos, finalista en el concurso de novela breve Álvaro Cepeda Zamudio. De Los Círculos Perpetuos van 4 ediciones. Fue ganador o es ganador de la 3ª convocatoria de proyectos culturales del municipio de Medellín con la novela El pabellón de la mandrágora, actualmente circulando pues la 2ª edición, y está siendo patrocinada por la alcaldía de Medellín. Al día de hoy circulan sus novelas La milonga del bandido y ¿Qué me queda de ti sino el olvido? Actualmente circula también su novela Crónica de un proceso, y en 2012, bueno, nos saltábamos, tiene un libro con 2 novelas,
cortas de género negro, después de Isabel el infierno y alguien ha visto el entierro de un chino. Entonces, bueno, especial para mencionar también de Emilio, que ha trabajado el tema de la novela negra muy especialmente. Tiene un personaje que ya tomó cuerpo, figura, solamente falta que salte al cine, como es Joaquín Tornado. ¿De cuántas novelas van de Joaquín Tornado? Van 10 novelas que están en 7 libros, 6 con la Bolivariana y 1 con el ITM. Muy bien. Y tiene una trilogía, lo que llamamos trilogía perversa de la salud, un género muy particular que creo que de los pocos en Colombia que lo maneja, el tema de la novela literaria, hospitalaria más que literaria, porque también es literaria. Entonces, hospitalaria, que la conforman 3 novelas: El pabellón de la mandrágora, y nos robaron la clínica, y Medicina bajo sospecha. La más nueva de ellas, Medicina bajo sospecha con el CES. Entonces, bueno, le damos las gracias a Emilio por estar con nosotros. Vamos a dedicarle probablemente alguna sesión en algún momento a la novela, que es el tema que ha trabajado, pero el cuento también ha sido uno de los géneros, creo que el primero en el que incursionó. Si tenemos reporte de sintonía, por supuesto, agradecerle a Adriana y a Livia que están allí presentes. Las preguntas pues serán transmitidas a nuestro invitado, así que invitados pues a estar pendientes y del chat. Nosotros vamos a estar acá. Creo que no tenemos ningún problema de transmisión, creo que todo está perfecto. Entonces, Emilio, antes de, bueno, este es un libro muy particular, muy valioso, está prologado por Memo Ángel, y tiene por título 20 escritores colombianos no revelan sus secretos de creación. Interesantísimo, porque Emilio, como lo dice en la introducción, es un coleccionista de decálogos de escritores, de decálogos para escribir. Como otros coleccionan estampillas, monedas, él colecciona decálogos y los pueden ver en su blog, que se llama decalogosliterarios.blogspot.com. Entonces, pendientes para ir allí a ver la colección de decálogos que no necesariamente le hacen a uno, le dan la llave para ser un mejor escritor, pero que son muy amenos, muy agradables y demuestran una genialidad en cada uno de los escritores que allí se resumen. Entonces, comenzamos con el tema del cuento. Y este está dentro de tu libro, y en lo particular me llamó la atención estas palabras o estos comentarios de Julio César Londoño. Julio César Londoño nació en Palmira Valle el 1 de noviembre del 53, escritor, crítico, ensayista literario, pues un duro del periodismo y de la literatura. Y dice Julio César: estudiamos el cuento porque tiene menos ripio que la novela y cero posibilidades de hacernos ricos y extraviarnos en los laberintos del oro. Además, el cuento huele a 1001 noches y es portátil, tallerable, porque su poética cabe en 2 líneas. El protagonista del cuento es el argumento. El centro del argumento es el conflicto y el conflicto el alma de la tensión. Lo demás es filatelia, nos dice Julio César Londoño. Entonces, con este contexto, Emilio, comenzaría por preguntarte, después de leer estos decálogos, de reunir estos decálogos, has completado recientemente una especialización en literatura comparada en la de Antioquia, ahora estás en una maestría de literatura, con todo ese tema teórico y práctico, pues que lo tienes, ¿qué nos podrías decir, Emilio, sobre cuál es tu definición de cuento? Hombre, a mí no me gustan mucho las definiciones así lapidarias, así contundentes, pero hay que utilizarlas para partir de un marco teórico que nos permita enfrentar un proceso. El cuento es una narrativa de tipo literario, que también puede ser de tipo oral, pero hoy nos convoca aquí el cuento literario,
que trata de tener una estructura corta, que trata de tener una historia única, que trata de tener un personaje único, que trata de tener un entorno único y que trata de tener una filosofía única. ¿Por qué insisto tanto en la palabra única? Porque ahí es donde los que estamos iniciando en las lides de pelear contra las ideas y contra las palabras y contra las hojas y contra esa dificultad que entraña hacer un buen relato, un buen texto, un buen cuento, una buena narración, no tenemos claro. Y es que cuando queremos encasillar una historia y queremos que sea un cuento, tenemos que tener una narración marcada por la unicidad de un personaje único que puede estar rodeado de personajes secundarios. Pero cuando usted pone a conversar tres personajes principales en un cuento, de entrada, el cuento falla. Lo mismo la historia. Cuando queremos contar 3 o 4 historias en un cuento, corremos el peligro, si no somos Cortázar o si no somos Borges o si no somos Onetti, corremos el peligro de que la historia y el cuento falle. Entonces, ¿qué se le explica al estudiante? ¿Qué se le explica a la persona interesada en elaborar desde el principio sus cuentos? Que tenga un concepto de unicidad, que parta de una pregunta: ¿qué historia quiero contar? Quiero contar una historia, la tengo definida, la tengo clara, ¿cómo la quiero narrar? ¿Por dónde voy a empezar? Pero que sea un momento único, porque si yo cojo las 7 historias de la vida de un señor entre los 15 y los 40 años, créame que no nos va a funcionar el cuento. Eso se va a volver una novela, eso se va a volver unas memorias, eso se va a volver una biografía. Pero cuando yo quiero contar un momento único, parto de un concepto literario que se llama, en la unicidad, empezar a narrar in media res. In media res es coger un momento único, un momento preciso y definir muy claramente qué partes quiero contar de esa historia única. Defino entonces la historia que quiero contar, defino el personaje que quiero describir, el personaje que quiero representar como protagonista de la historia, y entiendo que no lo puedo poner a competir con otros personajes principales. Le puedo poner unos personajes satélite que alimenten su historia o que lo contradigan o que generen un conflicto, pero nunca que le compitan, a menos que sea pues un antagonista que genere conflicto, pero en una historia única. Y también tengo que respetar el concepto de unicidad en el entorno. Yo no puedo contar un cuento con 5 ciudades simultáneas, a menos que sean simplemente una principal y otras de paso. Es decir, cuando yo llego a Medellín y me instalo, y había pasado por Buenos Aires y Barcelona, en ese momento Buenos Aires y Barcelona, que son secundarias, simplemente alimentan el imaginario de la principal, que sería Medellín. Entonces, insisto en eso. Y lo otro son las filosofías. Los cuentos pueden tener un concepto filosófico, una idea, un leitmotiv, una idea que circule alrededor de esa historia, de ese personaje y de ese entorno, que sea, por ejemplo, la fidelidad, la infidelidad, que sea, por ejemplo, la traición, la lealtad, la perseverancia, la amistad, un concepto único. Porque cuando yo trato de combinar varios conceptos filosóficos en un cuento, es otra de las mejores formas de tirarse una buena idea. Entonces, todos esos 4 conceptos que obedecen a una definición un poquitico universal del cuento, tratamos de que el principiante la respete, de que nosotros cuando hacemos estructura de cuento, más o menos respetemos esa armonía y ese equilibrio en esto. Y ya cuando ustedes dominan los entresijos de esta estructura, ya usted puede empezar a jugar. Y ya si usted es un genio como Cortázar, coge la historia A en Roma, la historia B en Buenos Aires, la A en Roma, Buenos Aires, las junta y saca un final único. Pero ese es Cortázar, que ya dominaba completamente la estructura clásica y convencional del cuento y ya se atrevía a jugar con él con mucho éxito por lo demás, y hacía cuentos maravillosos que contradicen completamente la regla que yo le vengo a decir. Porque lo primero que le digo yo a los estudiantes: no me crean nada, contradigan todo lo que estoy diciendo, estúdienlo y conózcalo, pero no tiene necesariamente que basarse como si fuera un decálogo bíblico dictado por el patriarca Moisés, de que tengo que respetar pues a rajatabla todo. No, son más o menos unas directrices para escribir de manera organizada un cuento que tenga una estructura más o menos clásica. Cuando dominemos lo clásico, nos atrevemos a jugar.
entonces ya jugamos con el sueño, entonces ya salimos de una realidad que les hablaba yo de un ambiente y jugamos con una segunda realidad paralela que alimenta la primera, que puede ser el sueño, pero créame que no es fácil, hay que estudiarla, hay que dominarla y hay que ejercitarla, sobre todo en base a la lectura de los grandes maestros. O sea, por cuento podemos hablar lo que quieras, pero entonces en la estructura del cuento te quería disecar más o menos estas 4 opciones, estas 4 componentes para que partamos de una opción inicial y de ahí conversar. Sí, pero mantengámonos por ahora en ese párrafo que leí que nos ayuda a ir atravesando esta conversación, y es la definición de que no tiene el ripio de la novela. Lo digo textualmente. Claro. Dice, ¿a qué se refiere exactamente? Digamos, la mayoría de los que estamos viendo, que seguimos a ti y vamos a los talleres, queremos saber en qué momento yo me siento, digo, voy a escribir un cuento y hoy no voy a dejar ripio. Pero yo sé que no soy Cortázar. Entonces, puede generar un poco de temor o de, digamos, de distanciamiento o de alguna manera es un mundo que me atrevo a entrar en el cuento siendo que tiene una rigidez, es más corta, tengo que buscar algo que lo haga transversal, la atención. Todo ese tema de la estructura parece mucho más complicada que un relato normal y común y corriente, o que un propósito un poco, digamos, divertido de una novela. Dice, voy a escribir una novela y empiezo a escribir lo que sea. ¿En qué momento uno se pone y dice, voy a escribir un cuento y parto de qué elemento? Uno escribe un cuento cuando tiene muy claro qué quiero contar. ¿Qué quiero contar? Tengo que tener una estructura fija de una idea argumental. Es muy claro. Cuando cumpla los criterios de unicidad, yo ya sé que voy a escribir un cuento y no una novela. Cuando yo quiero contar la vida de mi abuelito que estuvo preso en la cárcel, que fue guerrillero, que lo secuestraron, que fue candidato a la alcaldía, mire que ya le estoy hablando de 5 historias distintas en un solo personaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Privilegiar al personaje, entender que lo que tengo es un personaje fuerte, rodeado de 5 historias, y definir que el género que me va a servir no es el cuento, porque lo tengo metido en 5 historias. Entonces, ¿a él qué le hago a mi abuelito? Le hago una novela. Ahora, hay que tomar otra decisión. Yo pienso que de pronto no domino bien el tema de la novela, entonces le hago 5 cuentos al abuelo. Escribo un libro que llaman Los cuentos del abuelo, y el primer tema filosófico, mi abuelo en el servicio militar. Cuento la historia con el concepto de unicidad de ese servicio militar. Mi abuelo con sus 3 novias, el asunto que nos ocupa son las 3 novias, hable de eso. Mi abuelo cuando asaltó la caja agraria del municipio. Entonces ahí está, qué personaje tan interesante me está ocurriendo, no había que mi abuelo era tan interesante, hay que explorarlo. Entonces, cuando usted tenga eso, tome la decisión, o lo meto en una novela de largo aliento que me cuente esa maravilla de personaje que es mi abuelo, enriquecido por todas estas historias, por toda esta filosofía, por todos estos ambientes, o tomo la decisión de hacer 5 historias unitarias. Entonces es ahí donde tengo que definir el concepto de ripio. Si yo en la primera historia, mi abuelo en el servicio militar, que quiero contar básicamente cuando él se escapó y se volvió remiso, ¿cómo se llama cuando una abuela en el servicio militar? Desertor. Si la idea que me convoca es contar la deserción de mi abuelo en el servicio militar, entonces tengo que seguir esa línea recta, ese vector direccional de una historia precisa, definida, con un personaje definido, la deserción de mi abuelo. Si yo me pongo a meter que él estuvo en un prostíbulo, tengo que definir con pinzas qué pasó en ese prostíbulo, que no me quite la idea. Si es muy importante para su idea de deserción, fue porque una de las prostitutas lo acogió, lo encubrió, lo encerró una semana bajo de una cama, y eso es importante para la historia. Entonces miro que no hay ripio, porque esa colaboración de la prostituta fue fundamental para la idea grande del cuento, que es la deserción. Pero si yo empiezo a anotar y a describir que cuando estaba en el prostíbulo, que estaba escondido, que era lo que él quería, era esconderse para la deserción, y empieza a tener coqueteos con la regente del prostíbulo, con la madame, y le dio una diarrea del susto, y se robó un paquete de papitas, ese es el ripio.
porque todas esas historias no me van a alimentar ese vector terminal que es el que determina la deserción, en esa decisión que tomamos de hacer un cuento sobre la deserción. Ahora, si estamos haciendo una novela, ese ripio me puede servir mucho, porque entonces esa matadita de ojo que le dio a la madame en este primer capítulo, ese coqueteo furtivo que tuvo con la jefe del prostíbulo en detrimento de la relación con la prostituta jovencita que lo estaba cuidando, que lo estaba protegiendo, esa matada de ojo me puede servir 3 capítulos más adelante, cuando él lo están persiguiendo unos narcotraficantes y ella le entrega un arma y le entrega un auto para que se fugue. ¿Por qué? Porque le había tenido una simpatía que alimentamos en esa coquetería que tuvo en el primer capítulo. Eso se llaman los famosos amarres. Esos son los famosos rastros que vamos dejando que después recuperamos. El concepto de Chekhov, de si sacas una pistola en el primer capítulo, la tienes que disparar en alguno de los capítulos siguientes para que no se vuelva ripio. Cuando usted pone una pistola al final del cuento y esa pistola no se utiliza, ese es un ripio. Entonces el ripio, a pesar de que nosotros como autores creamos que es muy fundamental para enriquecer una historia, se puede volver una carga, porque es que no hay nada más aburridor para un buen lector que los cabos sueltos. Porque uno dice, entonces, ¿para qué le mató el ojo a la regente? ¿Para qué escondió esa arma en ese cajón si no los utilizó? Eso es ripio, eso es cabos sueltos, eso sobra. Pero en la novela sí se pueden utilizar. En la novela, esa pistola que estaba escondida en la guantera de ese jeep que estaba sin una llanta, que nadie le paraba bolas, es la que nos va a servir para quitarse al enemigo que lo viene persiguiendo casi que para matarlo en el último capítulo. Lo que pasó en la película Carlito Way, de Al Pacino, de Brian De Palma. En esa película dejamos empezar un problema de Al Pacino con el protagonista, con Sean Penn, con John Leguizamo, el colombiano. Monta una bronca por ahí en la mitad y esa bronca nunca se resuelve. Cuando Al Pacino se iba a ir ya a encontrarse con su mujer ya de fuga y había sorteado todos los obstáculos y había llegado ya a coronar su gran éxito como hombre de bien después de escapar de la mafia y de la delincuencia, en el último minuto aparece el tipo que tenía una bronca por resolver, que era John Leguizamo y que tenía una vieja deuda de honor con pistola en mano, y lo mata en la plena estación del metro de Nueva York. Es uno de los finales más sorprendentes, porque en esa película pasan tantas cosas que uno se le olvidan, que todas se cierran, ahí no hay cabos sueltos, todas se cierran, porque es una novela, porque es una narración de largo aliento. Entonces el escritor tiene que definir, en la primera pregunta que se hizo al principio de la conversación, que es ¿qué tengo para contar? Privilegia la historia y esa historia, hágase las 4 preguntas. Hombre, esta historia que voy a contar que es tan buena porque es la fuga del ejército de mi abuelo desertor, que es una historiaza. Tiene a mi abuelo, tiene al sargento como antagonista, que era el que lo estaba persiguiendo durante todo el cuento, ¿cierto? Entonces ya tengo definido el personaje, tengo definido el antagonista, tengo definido el conflicto, que es la deserción, porque mi abuelo estaba abrumado por las humillaciones que estaba sufriendo en el servicio militar, en el ejército. Entonces, mire, definí protagonista, definí antagonista, definí conflicto, definí la historia, definí el entorno, que es el ejército, el cuartel y la selva donde él se oculta. Y como escenarios secundarios, el prostíbulo de las muchachas. Mire cómo está definido todo, pero no le voy a meter un romance, porque el cuento no permite, excepto si es un cuento de amor o excepto si ese amor sirve para la infidelidad, o sea, para la filosofía del cuento, no le debo meter los otros ripios, por más interesantes que yo creo que sean. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definiciones. Por eso muchos de los cuentistas fallamos en todos nuestros primeros cuentos. Tenemos ideas buenas, son anécdotas que cuando lo contamos desde el oral, cuando estamos en una finca, cuando estamos en un grupo de amigos y le contamos las aventuras de mi abuelito, todo el mundo está feliz oyendo la fuga de mi abuelito, todo el mundo está feliz oyendo la deserción, cómo le ayudó la prostituta, cómo se escapó del burdel, una maravilla. Pero cuando estamos ya encerrados en la narración literaria, tenemos que respetar unos cánones, un canon, tenemos que respetar unas directrices que permiten la eficacia del cuento, para que el cuento salga. Entonces, hagámonos las preguntas. Bueno, una preguntita con la línea del conductor. Por supuesto.
muchos creen que un cuento para que sea bueno, que un cuento para que sea bueno debe terminar tristemente, un final triste. ¿Tú estás de acuerdo? No, estoy en total desacuerdo de las definiciones así castrantes. La decisión depende básicamente del autor. Un cuento puede terminar en carcajada, un cuento puede terminar en que se reconcilie con el amor perdido. Usted es capaz de definir más de 100. Cuando usted busca en las páginas de internet o en los grandes teóricos, usted encuentra 100 finales posibles. En el ejemplo que venimos trabajando de mi abuelito el desertor, que ya estoy que lo escribo, estoy que salgo de esta conferencia para ir a escribirlo porque me está gustando la idea. Yo puedo tener, vamos a plantear finales posibles. Final posible número 1, el más posible en la realidad de un espacio colombiano, que lo capture, porque es un personaje solo contra el mundo, hay todo un equipo del gobierno en contra de él, hay todo un aparato del Estado que es más fuerte que el de un ciudadano, entonces lo más probable es que lo capturen, perfectamente válido. Al final del cuento mostramos cómo mi abuelito sale esposado con 2 o 3 militares, uno de ellos un compañero de él de cuarto, insultándole, un sapo, insultándole y diciéndole que él es un traidor a la patria por ganar méritos con el sargento. Entonces, final número 1, mi abuelo capturado y los otros soldados felices y humillándolo y los otros diciéndole que tienen días de descanso por capturar a un desertor de la patria. Final número 1, válido o controviértamelo, no hay forma de controvertirlo. Esa es mi decisión como autor. Hasta ahí usted está teniendo razón, hay lágrimas, porque lo capturaron. Pero la segunda es, la putica, la ramera, tenía una hermana que vivía en Aruba y estaban en el río Magdalena. Esto era por allá por Puerto Berrío. Lo ubico en Puerto Berrío para que se pueda volar por el río Magdalena y tenga lógica. Entonces, por la noche, la primera noche salen en unos de esos neumáticos de camión, se tiran la putica y él por el río Magdalena, lo recogen por allá arriba por Monpós. No sé si me está dando la geografía, pero eso es otra de las cosas del cuentista, tengo que estudiar que sea razonable. Los cogen por allá, la hermana de la muchacha, de la prostituta, tiene una hermana que vive en Aruba y que estaba en Monpós visitando un novio que era acólito y que se lo va a robar, o se van a ir a vivir, se encuentran allá, llegan al río Magdalena, salen a Bocas de Ceniza y se van para Aruba. Final feliz. Y ahí contradigo, y no tiene razón ni tengo razón, pero contradigo su argumento de que el final es triste. No, el final es feliz. Mucha gente piensa que los mejores cuentos son los que terminan. Los que más le gustan a ese autor. Los que más le gustan a ese autor. Tercer final. Cuando estaba en el burdel, esperando a la hermana de Aruba que se lo iba a llevar, se enfrenta con el chulo, con el amante de la regente, de la madame, que se enoja porque le estaba matando el ojo, porque habíamos dicho ahorita que le estaba matando el ojo. Mire para lo que le sirve una matada de ojo. En el momento de salir a las 3 de la mañana lo estaba esperando el chulo y decide que lo mata, y lo mata en la puerta. Entonces volvemos a la teoría Rivillas. Hay lágrimas. Y mire que llevamos 3 finales que pueden ser dignos para el mismo cuento. Van 3. Y así, si empezamos a escarbar el cuento, si empezamos a buscar en los entresijos de las potenciales historias, encontramos lo que usted quiere. Si usted tiene orientación mística, entonces digamos que un hijo que criaron las prostitutas allá que estaba en el seminario, lo convenció de que se fuera para el seminario y terminó cura. Y alégueme, puede que sea un cuento malo, pero es un final válido. Lo que le quiero decir es que no hay fórmulas precisas para decir los finales abiertos. Un final abierto. Bajaron por el río Magdalena en esos neumáticos que les permitió escaparse y a partir de ahí no sabemos qué pasó. Pero es tan válido porque se fueron, no fueron capturados. El hombre logró su cometido de recuperar el amor de la prostituta y la fuga que lo convocaba en el cuento. Se fueron y ya lo que sigue es imaginación de nosotros. Lo cogió la marina ya en Boca de Alicia, lo cogió un tiburón, le dio un calambre y se ahogó. Llegaron a un puerto y él se enamoró de otra señora distinta y dejó a la muchacha tirada. Ya dígame lo que usted quiera, son finales abiertos. El final cerrado es, soy capaz de explicarle al lector en el código que estoy manejando como dueño de la idea de cerrar la historia y los pongo en Aruba y digo, como buen antioqueño, montó una tienda de abarrotes
y montó la tienda y vivió tranquilamente hasta que se murió de viejito por allá y se murió a los 105 años montando en bicicleta. Ya eso son decisiones que yo tomo durante la ejecución del cuento. ¿Qué es importante? Las dos cosas. Mire que en este momento ninguno de nosotros teníamos la idea del desertor. Y aquí se nos está ocurriendo. Mediante la exploración de la idea. La idea hay que explorarla. Incluso Stephen King tiene una teoría de la búsqueda del esqueleto de dinosaurio. Él dice, las buenas historias no son preconcebidas, sino que son como un esqueleto de dinosaurio que está, un fósil de dinosaurio que está debajo de una tierra en Villa de Leyva. A usted le dice, vea, por un radar de esos que detectan cosas, ahí hay un esqueleto de dinosaurio. El éxito suyo es sacar ese resto y ese fósil en perfectas condiciones. Entonces, si usted llega con un pico y una pala a cavar, lo primero que hace es fracturar los 5 huesos de la columna del fósil, se nos pierde el fósil y se pierde un recurso arqueológico y paleontológico brillante, porque lo dañamos a punta de un pico y una pala, o sea, de unos golpes excesivos. Y lo contrario, si llegamos con una brochita y si llegamos con un cincelito, vamos a sacar 5 gramos de arena diarios y al año no hemos recuperado todavía el famoso fósil. Entonces mire que se vuelve muy tedioso sacar ese fósil y no es eficiente la búsqueda del fósil. Stephen King dice, su resultado es sacar de la manera más eficiente ese fósil y exponerlo en el Museo de Nueva York, el Museo Metropolitano de Nueva York, que hay un bicho de esos que es de aquí a la Avenida Oriental y en perfectas condiciones, intacto. Entonces, el verdadero rol del escritor que utilice esta técnica, que es la técnica de la búsqueda sobre cosas que no conoce, que es una forma muy interesante, y aquí les estoy poniendo el ejemplo. Mire que nos estamos inventando el cuento del desertor, y si lo seguimos explorando, encontramos una cantidad grandísima de posibilidades. La otra cosa es el cuento concreto. El cuento concreto es, voy a contar la historia exacta como ocurrió, tomada como un modelo de la vida real de lo que le pasó a mi abuelito. Entonces no voy a inventar nada. ¿Qué hago yo? Hago una escaleta, hago una estructura y la escribo. A los 18 años, ida al ejército. A los 19, humillación del sargento. A los 20, lo pillaron con marihuana. A los 21, fuga del ejército. A los 21 y medio, cuando se encuentra, y yo lo tengo muy claro en una estructura, entonces trato de contarlo en un orden, como lo defina yo, que no tiene que ser cronológico, puede ser emocional, puede que empiece contándolo desde que estaba con la prostituta y recordando, mirando hacia atrás, lo que llaman flashback, o puedo saltear en el tiempo, como cuenta Cortázar o Borges muchos de sus cuentos, o el mismo Stephen King. O sea, ya son decisiones personales que yo como cuentista asumo. Sí. No, que iba a saludar a las personas que se están conectando. Teníamos a Adriana, Livia, Alaida, Cartagena, Alcocer y Cultura y Entretenimiento. La cuenta de Cultura y Entretenimiento está con nosotros también. Al Centro Cultural La Huerta se siguen acercando amigos para escuchar la charla, la tertulia con Emilio Alberto. Yo creo que a lo que se refería también, más que un final triste o sangriento o desdichado, y aquí me apego pues al escritor que tiene Emilio recogido en su libro, y es al tema de la tensión. Dice Julio César, el cuento gira sobre un conflicto y el conflicto genera tensión. Si no, no es un cuento. Es bodegón, es una carta, es un libro de viajes, es anécdota, es cualquier cosa, pero no es un cuento. La fascinación no es un ingrediente del cuento, es el efecto resultante sobre el lector de una suma exacta de virtudes. Ese es lo que señala, hay que haciendo como esa anotación. Adelante, Fernando. Totalmente de acuerdo. Yo te conocí hace más de 30 años. En el tiempo, vos habías ganado un concurso pero era de poesía. Vos empezaste a la literatura como poeta, ¿cierto? ¿Cómo fue esa variación al narrador de cuentos y novelas? Lo que pasa es que hay una teoría no declarada que dice que los 50 millones de colombianos somos poetas.
todo el mundo es poeta. Como yo soy colombiano, en algún momento yo traté de ser poeta, pero por supuesto lo que no dice esa teoría es que los 49.854.000 restantes son malos poetas. Cuando yo descubrí la verdadera poesía, cuando yo empecé a leer a los verdaderos poetas, yo me di cuenta que yo no podía seguir escribiendo poesía, porque era poesía mala, era poesía que no cumplía el concepto convencional de la poesía, estaba lejanísima de los grandes escritores de poesía, estaba muy lejos de crear esas imágenes literarias que nos acercan a la buena poesía mediante el uso de las figuras, mediante el uso de la musicalidad en el lenguaje, mediante la conformación de imágenes en el lenguaje. ¿Por qué? Porque es que es muy común la tendencia, sobre todo ahora con internet, del que piensa que juntar una palabrita bonita con otra palabrita bonita y ponerla en un orden descendiente y un poquitico movida a la derecha o a la izquierda es poesía. Yo también caí en eso, pero rápidamente recapacité y no volví a escribir poesía por respeto a la poesía. Entonces yo lo hice, pero lo que pasa es que yo fui de manos porque me gané un concurso que usted se acuerda en esa época, me invitaban a todas partes. Me invitaban a todas partes con el libro, yo no iba con el librito y le salía a la gente a uno con unos encendedores. Y eso así, eso era puesto un ritual, porque los estudiantes son muy gomosos para lo que creen que es poesía. Yo creía que en ese momento era poesía. De ahí que salen unas cosas que pueden ser ingeniosas, unos textos que pueden tener algún tipo de humor, algún tipo de historias que después se volvieron muchos de ellos cuentos, pero en justa literatura no eran poesía. Entonces yo no volví a escribir poesía porque yo pensé que tenía más talento como narrador que como poeta, y no volví a hacer poesía. En ese tránsito de la poesía a la narración, tú pasó por el taller de Mario Escobar Velázquez. No, la lectura. No, cuando yo llegué al taller de Mario Escobar Velázquez ya estaba muy definido que lo que quería era contar, narrar, contar. Porque empecé a leer a los grandes poetas, empecé a leer a los poetas. Empecé con los colombianos, que eran los más cercanos, después fui con los latinoamericanos, después con los españoles, muchos de los ingleses en traducciones buenas, regulares y malas, o los norteamericanos. Pero usted, después de leer a José Manuel Arango, ¿cómo hace uno para escribir un poema y no tener vergüenza? Pues los que no somos poetas. Usted, después de leer a Barba Jacob con un criterio, él también tiene pues profundas contradicciones en su calidad. Pero usted, después de leer algunos de Silva, usted, después de leer a Jorge Gaitán Durán, usted, después de leer a Eduardo J. Leamus, usted, después de leer incluso algunas, ahora que están en la polémica con los nadaístas, después de leer algunas cosas de los grandes poetas, ¿cómo hace uno para escribir? En cambio, la prosa es más benevolente. Usted puede hacer un buen cuento y no tener ningún problema en saber que ahí está García Márquez y Borges haciendo obras maestras. Usted cuenta cuentos que son eficientes, que son con alguna dignidad literaria, que son eficaces en el lenguaje, eficaces en la historia, que cumplen los 4 preceptos de la unicidad que yo decía del cuento y que no son indignos. En cambio, es muy difícil que una poesía de un aficionado, incluidos todos nosotros, es muy difícil que una poesía sea notoria. Cualquiera de nosotros puede escribir un gran cuento. El amigo Wilfer, 2 veces que lo he visto escribiendo cuentos, se ha ganado 2 concursos. O ha quedado finalista en el de las 100 palabras, con un cuento impresionante, el travesti que esconde el cuchillo, y con la colección de cuentos que ahora quedó de campeón allá en la... ¿Por qué? Porque él no es García Márquez ni Borges, pero escribe cuentos eficientes, dignos. En cambio, yo quisiera ver en un taller literario que he estado en muchos y que he tenido muchos alumnos, yo quisiera ver un poema que sea digno de ser mostrado en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en México o en España. Es muy difícil, porque puede que sea dulce, puede que sea palabritas armoniosas puestas una detrás de otra en escalerita, puede que tengan algunas figuritas, pero no alcanza a ser una poesía literariamente destacable. Entonces, por eso es que el cuento, por eso es que la poesía hay que cogerla con tanto respeto. Yo ya había tomado esa decisión a través de mis lecturas. Cuando yo empecé a respetar profundamente a los poetas, que eso es impresionante. Un gran poeta es una cosa, es una epifanía, es un deslumbramiento. En cambio, narradores buenos hay muchísimos. Aquí en la ciudad usted encuentra en los últimos 10 años 20 novelas buenas, pero muéstrame 10 libros de poesía buenos. En cambio, sí encuentra 20 novelas buenas.
Entonces yo ya había tomado la decisión de ser narrador, de tratar de ser narrador, me metí con Mario. Mario fue un gran director para mi carrera y hasta el día de hoy tengo 23 libros de cuenta de Mario Escobar. Hablando de eso, Emilio, por ahí, ¿cuántos cuentos que has escrito hasta ahora? ¿Cuántos cuentos? ¿Más de 50? Sí, yo creo que tengo por ahí publicados, tengo alrededor, pues publicados en internet, incluso en el canal de YouTube, hay por ahí 80. Sí, pues leídos. En libros unitarios. Por ejemplo, en el libro de Un hombre solo y mal acompañado, hay 8 cuentos. En el de Gamberros hay 25 cuentos. Hay un libro que se llama Gamberros, con los dos han sido cuentos premiados, han sido libros premiados. Ahí hay cuentos. Y de todos los dos o tres que más éxito han tenido, que más éxito. Más te piden, que le dan. Hay un cuento de pura gaminería, gamín, que es un televisor full color. No es el mejor, pero la pregunta suya no es cuál es el mejor, sino el que más me piden. Ese es el que más piden, porque es un cuento de gamines haciendo travesuras de picaresca, y a la gente le encanta la maldad, y a la gente le encanta la risa. Entonces ese es un cuento, lo pueden mirar en internet ahora, se llama Un televisor full color. Pero ya está ahí la página tuya. Está en YouTube. Ahí se consigue un televisor full color. Aprovecharía usted, ¿tenés algún cuento ahí corto que no para que leer? Quizás con un ejemplo concreto. Bueno, pero para leer en estos espacios y no volverse uno cansón, tiene que haber cuentos ultracortos. Uno como que nada. Sí, uno como ayudarme con una tajita cada uno. No, para no volvernos cansones, estamos hablando de teoría del cuento. Pero muy bueno. No, leer un cuento que... Con este cuento me gané un concurso de Confenal, en la pandemia. Está lloviendo, pues a cántaros. Así que bueno, si hay algún problema de sonido, no es nuestra culpa, sino Les voy a leer un cuento que se llama Rata de Biblioteca. Ajá. Lo hizo una convocatoria de Confenalco diciendo que ambientaran un cuento en las bibliotecas de Medellín. Entonces a mí se me ocurrió este cuento, que vamos a ver si cumple las funciones que yo decía del cuento. Es basado en una cosa de la vida real, pero tergiversada por mi imaginación. Es perfectamente válido. Usted puede hacer cuentos calcados de la realidad o distorsionados de la realidad mediante los mecanismos de la ficción y la creación. Segundo, tiene un personaje, tiene un conflicto, tiene una historia, y les voy a contar a ver si les gusta o no. Se llama Ratas de Biblioteca. Uno de los mejores lectores que conocí fue Jorge Villegas, hombre humilde, vecino de toda la vida. Sabía todas las historias, conocía a todos los autores, siempre tenía un libro con él que lo acompañaba donde fuera. En la vida normal era cordial, aunque un tanto seco. No hablaba de chismes, noticias, fútbol o política, solo de literatura. Ahí pasaba de ser callado a ser incontenible, pedagógico, apasionado. Era soltero, no se le conocían familiares, trabajaba como vigilante en unos depósitos de empresas varias, por lo que podía leer a su gusto. Tenía un defecto: no prestaba ni facilitaba libros, se negaba de plano y sin cortesía a compartirlos, y eso que aunque nadie había entrado en su residencia, se decía que tenía una biblioteca gigante que ocupaba varias paredes con la estantería repleta de ejemplares organizados, protegidos del polvo con plásticos y cortinas, haciendo contraste con la notoria ausencia de muebles y decoración. Solo lo básico, de pronto una nevera, una cama y la poltrona de lectura. Y lo sabíamos porque su casa era muy pequeña, sin mucho, con 2 cuartos, la cocineta y la sala. Un día cualquiera, no lo volvimos a ver. Nadie entraba o salía por su puerta, hasta nos atrevimos a tocar sin recibir respuesta. Al tiempo, todo se supo. Había fallecido de un balazo producto de un atraco en la bodega en que trabajaba. Unos tipos se metieron y ofreció resistencia. Poco entrenado para estar alerta por pasar leyendo, no reaccionó a tiempo y quedó muerto en el acto. Sobre su pecho quedó un libro que alcanzó a mancharse con su sangre. Unos funcionarios vinieron a su vivienda y los vecinos supimos la verdad. Tenía más de 3.000 libros, todos sacados durante años de manera sistemática y sin permiso de todas las bibliotecas de la ciudad. Aún tenían la ficha, no se había molestado en despegarla, nunca los devolvió. Acabas de leer un cuento que fue merecidamente triunfador.
diseccionemos un poco el cuento. ¿Cuál fue la idea semilla y cómo lo fuiste creando? La idea semilla fue, Confenalco convoca un cuento que estuviera ambientado en bibliotecas. Entonces ya sé que no voy a hablar de mi abuelito, porque era un desertor. Entonces sale. Entonces, ¿qué sé yo de bibliotecas? Me acordé de este señor, le cambié el nombre. Él se llamaba Juan Carlos Villegas, del barrio. Entonces, para no ponerle el mismo nombre, le puse Jorge Villegas, por decir cualquier cosa, y al mismo tiempo para homenajear a un amigo mío que era muy lector y tenía una biblioteca gigante que se llama Jorge Villegas. Entonces, un pequeño homenaje. Mire para lo que sirven los cuentos. Para recordar un personaje de barrio y para hacer un homenaje a un amigo. Tenía un personaje único y fuerte. Muy fuerte, porque es que los señores de los barrios son señores muy convencionales, son señores trabajadores, padres de familia, que trabajan en empleos normales. Un cuento de terror. Son los Villegas que andan por allá. Me espantó Villegas, me estaba dando las patas por ponerme a hablar de él aquí. Entonces, este señor se sale de lo normal. ¿Por qué? Porque los padres de familia que viven en los barrios y que trabajan en empresas públicas o en empresas varias, no son ladrones compulsivos, sistemáticos y en serie de libros. Entonces, mire que la historia valía la pena ser contada. Yo la conté al revés. Mire que la revelación de que es un ladrón compulsivo de libros se da en la última frase, porque si no me tiro en el cuento. Como esto es un cuento ultra corto, de esos de 200 palabras o 300 palabras, tiene que masticar muy bien y tomar decisiones de cómo se va de manera sistemática a soltar la información. Primera información, ¿quién es el personaje? Les conté que era un solitario, que era un lector, que era adusto y que cuando hablaba de libros se transformaba. Ahí está pintado el personaje. Lo segundo, lo pinté en el ambiente. Ustedes en el cuento saben que es de un barrio y saben cómo es su casa y saben casi cómo vivía él, sin ser muy exhaustivo, pero se logró pintar más o menos el personaje, el ambiente. Llega la historia. Como él era tan lector de libros, no era un bravucón, pistola en mano que se enfrenta a los ladrones. Estaba mal entrenado, un tipo que lee tantos libros, es un hombre pacífico, no es un hombre violento. Llegaron los ladrones, entonces es perfectamente razonable que lo mataron de una, porque no era un guapón, no era un guapetón, era un señor lector, como nosotros que no somos guapos. Entonces lo mataron muy fácil. Y la sorpresa final, la historia, termina redondeada al mismo tiempo que la filosofía del cuento, en mostrar su mal hábito, que para otros es un buen hábito. Es un compulsivo amante de los libros, en este caso no le gusta comprarlos y no robarlos. Y es tan conchudo que no les quita la etiquetica en la biblioteca, la funda esa, la ficha, como una cosa de orgullo personal. Porque otro que fuera más rata, le quita la cosa y los hace pasar como libros comprados. Este no, su orgullo era saber que se los había robado. Entonces yo creo que es un cuento que, pues, tengo que hablar de mi cuento porque lo puse de ejemplo, me da hasta pena y cierto embarazo. Ese cuento ganó. Ese cuento ganó el Confenalco. Ah, le gustó la biblioteca. Sí, cumplió los objetivos. Por ahí circuló en prensa unas versiones. Yo recuerdo un artículo de Hospitaleta sobre el robo de libros en las bibliotecas. O sea, qué tantos libros se habían robado en las bibliotecas públicas de Medellín. Y digo, fue un informe especial. Era una cantidad impresionante. Es impresionante. Lo que pasa es que ya cada vez menos, porque ahora las cámaras y ahora todo el mundo está vigilado, pues. Tienen un chip que pica puede que estén protegidos, hay cámaras por todas partes. Y ahora, si se robaron un libro de Don Quijote, de las 1001 noches, del stand 34B, que a las 8 de la mañana estaba, tírenle la cámara y se lo pillan. Le ponen la cámara y ven que la señora disfrazada de mujer en embarazo coge el libro y Trin se lo pone, porque es un libro muy grueso, y la detectan y van por ella. Eso es un delito. Entonces ahora... Que era castigado hasta con pena de muerte en la antigüedad. Sí, claro. Entonces es un ejemplo de cómo, si yo me pongo a contar en ese cuento tan corto, los famosos ripios, y cuento que tenía una esposa, es mejor ponerlo soltero, para que no tenga ripio, para que no tenga una familia que le estorbe, para poder tener 3.000 libros encaletados en la casa. Si yo pongo una mamá y unos hijos, es más, estorba. En cambio, si él vive solo, él diseña su ambiente como quiera. Sí, que hay que tener en cuenta todas esas cosas, todos esos detalles, para evitar el ripio. Y ahí la pregunta buena, que crea expectación. O sea, ¿por qué no prestan los libros y cuántos tiene? La biblioteca es un secreto. Esa es muy buena apreciación. Mire que todo eso, yo no la pensé así, pero como el personaje está bien diseñado, saca esa conclusión. ¿Por qué no prestaban los libros? No le interesaba
que vieran Biblioteca de Robledo, Biblioteca del 12 de octubre. No le interesaba Pero eso. esa pregunta también inmediatamente me la hice yo. Si no lo presta, porque inmediatamente se va a detectar que es O sea, producto de un hurto. entonces mire qué tan interesante. Eso demuestra que el cuento tiene coherencia, porque yo que lo escribí no la pensé, pero cuando me la preguntan, el cuento se responde solo. Entonces hay un personaje armado y hay una historia coherente. Eso es lo que uno tiene que tratar de buscar en un cuento, que tenga que sea cerrado, que sea blindado a todas esas preguntas. ¿Cierto? Porque si salimos con que el tipo era ciego o con que el tipo era analfabeto, ¿cómo lo voy a poner a robar libros pues para leer o para disfrutar? A menos que tenga otra enfermedad. Entonces es eso, es tratar de tomar decisiones adecuadas que nos permiten hacer buenos cuentos. Emilio, a propósito de escritura de cuentos, ¿en qué momento el escritor dice este cuento está listo, está para publicar o está para enviar a un concurso y dejar a un lado la tentación de seguir corrigiendo, seguir leyendo? ¿En qué momento como tal el escritor dice ya, se quedó así? No hay una fórmula matemática porque hay cuentos que salen desde el primer momento, redondos. Hay cuentos, usted ha escrito cuentos que le salen en media hora y hay cuentos que usted lleva escribiendo desde el bachillerato y no lo ha podido terminar. ¿Por qué? Porque no tienen coherencia, porque no tienen un vector terminal, porque tienen un personaje fallido, porque tienen una historia llena de ripios que no los hemos descubierto. Entonces, ¿qué hace uno? A medida que uno gana en experiencia y que uno gana en escritura y en formación, uno trata de hacerse preguntas y tratar de responderlas en el texto. Entonces, pregúntese cosas. Vamos a coger el cuento. ¿Tiene personaje principal? Lo tiene. ¿Claro y definido? Lo tiene. ¿Algo falla en el personaje? No lo veo. No veo que falle. La historia está redonda. La historia tiene el modelo aristotélico de principio, desenlace y final. Tiene clímax. No engañó al lector. Yo no engañé en ningún momento al lector. Yo le dije al lector que nos dimos cuenta, yo como niño del barrio, que había 3.000 libros cuando llegó la policía y abrieron eso. Nadie sabía, el único que sabía era él. ¿Le estoy mintiendo? No, yo como lector protagonista y yo como narrador protagonista del niño de ese barrio que, mire que él empieza diciendo, el mejor lector que yo conocí, dice el narrador descubre en el último segundo lo mismo que descubre el lector. Hay sorpresa tanto para el narrador como para el escritor, como para el lector. Entonces, ¿cuándo está listo el cuento? Cuando yo soy capaz de hacerme las 20 preguntas y salen indemnes. Eso desde el punto de vista de la estructura del cuento. Lo otro es desde el punto de vista del lenguaje del cuento, que es lo que no hemos hablado en todo el rato. Todos los cuentos tienen que tener esa estructura que yo les vengo diciendo, pero los cuentos tienen que estar matizados por un lenguaje. El lenguaje con la palabra. El lenguaje tiene que caracterizar al escritor, le tiene que reflejar su estilo, pero tiene que tener una corrección mínima que sea coherente con el cuento. Por ejemplo, si este es un muchacho de barrio popular que utiliza un lenguaje popular, entonces yo no puedo hablar como hablaba Don Quijote, ¿cierto? Tengo que ser muy correcto para utilizar el lenguaje y no utilizar adverbios terminados en mente. En un cuento de 300 páginas, 7 adverbios terminados en mente, los tengo que castigar. No puedo utilizar demasiados adjetivos, tengo que mostrar acciones, porque es un cuento muy fuerte. No puedo usar de las muletillas, no puedo utilizar sin embargo, no obstante, 4 o 5 veces, porque deterioro el cuento, que es bueno desde la historia y del personaje, lo deterioro por el lenguaje mal utilizado. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que está el cuento? Cuando lo leo en silencio y me hago las preguntas y las respondo. Las de la historia, las del personaje, las del entorno y la de la filosofía. ¿Cuál es la filosofía de este cuento? El robo por una motivación existencial de un lector compulsivo. ¿Está clara la filosofía? Está clara, para mí está clara como escritor y como lector. Entonces ya chulié. ¿Está claro el personaje? Está claro. Entonces, ¿ahora qué hago yo? Lo pongo a leer en voz alta. Y uno lo puede leer en voz alta de manera solitaria, o lo puede leer de manera colectiva. De manera solitaria, pongo el lector del computador. El lector del computador me lo lee y me permite descubrir, aunque voz un poco robótica, pero me lo permite leer así de corrido a ver si tiene defectos. Si la puntuación está buena, porque cuando hay defectos de puntuación, el lector ahí mismo brinca y ahí mismo los detecta uno. Cuando dice, venga, utilicé la palabra deterioro 2 veces en una página.
utilicé la palabra nostálgico 2 veces en una página, y eso lo detecta a través de una lectura, porque una vez leyéndola no lo ve porque el ojo se satura. Lo otro es tener mejores amiguis a los cuales uno les pueda leer. Yo tengo mis mejores amiguis comprados, que son los del taller literario, me tienen que aguantar, yo también lo aguanto a ellos. Entonces yo les leo en voz alta, y ellos inmediatamente se la pillan, porque son lectores muy juiciosos, como todos los que estamos aquí. Entonces ustedes detectan, pero mira cómo está repitiendo otra vez, estás abusando de ese verbo, pues. Procrastinar, ¿será que te gustó la palabra procrastinar y la utilizaste 2 veces en este párrafo? Ah, tienes razón. Entonces el lector amable, el amable amigo que tiene que soportarlo a uno, porque para eso son los amigos, para que nos aguantemos entre todos, escucha y le hace ver los defectos a uno. Y si no, uno lee en voz alta, o si no, el lector del computador le lee, y eso uno le permite descubrir. En ese momento, creo yo, ese momento de cerrarlo, porque lo que dice Wilfer es cierto, cuando uno tiene un carácter un poquitico compulsivo con la literatura, vuelve y lo lee, y eso no avanza, y uno ve que ya no le encuentra más defectos, pero sigue buscando. No, escribe el otro y enfríelo. Dentro de 2 meses vuelve y lo lee, alguna comita le encuentra. Bolaños decía que se debían escribir varios cuentos al mismo tiempo, que no era una mala idea. Lo que pasa es que hay 2 tipos de escritores. Los escritores de término lento, de ritmo lento, que se demoran medio año escribiendo un cuento y lo hacen muy bien. Y los escritores que tienen muchas ideas de manera permanente y a toda hora están escribiendo. Entonces, a mí me queda fácil escribir, porque yo me invento las ideas. Mire que yo ya estoy encarretado con el asunto del desertor, y puede que lo escriba. Entonces, mire que con el desertor yo tomo temas, o me meto en un cuento de libros de mi abuelito, un libro de cuentos de mi abuelito que tiene muchas historias interesantes, o en una novela. Y entonces yo empiezo a explorar ahorita y empiezo a jugar. Lo primero que hago son unas grabaciones, empiezo a grabar y veo que me está saliendo la historia. Y digo, mira esa historia del romance con la prostituta, cómo me está funcionando. Porque entonces la señora le empieza a robar a la madame del prostíbulo, le empieza a robar todos los días más, se le mete, aprovecha que ella se emborracha todos los días a las 12 de la noche, o se fuma un bareto, y entonces todos los días sabe que le roba de a 50,000 pesitos, porque si le roba a los 300,000 se la pilla. Pero si todos los días le roba 20,000, al final del mes tiene 600,000 pesos en el bolsillo, y la gordita, porque generalmente las madames son gordas, la madame no se enteró sino después de un robo continuado de 1 año. Entonces mire que me gané otra historia que me está alimentando el imaginario. Entonces mire que ya se me volvió grande la historia del romance con la prostituta. Entonces el hombre empieza en una decisión muy compleja. Pero sí me voy a ir para Monpós y después para Aruba, sabiendo que aquí estoy viviendo tan bueno con esta que todos los días me trae platica. Y que fuera de eso le estoy coqueteando a la madame, y hay una quinceañerita para darlo más de pispita que también me está haciendo ojitos. Entonces ya tomo decisiones, a ver para dónde me voy. Entonces, hay unos escritores que tienen una idea muy concreta, son muy estilistas y se toman el tiempo para castigar el texto y sacan textos brillantes. Y hay otros que son muy rápidos, que tienen muy buenas ideas y que puede que se tomen o no el trabajo de corregir, o puede que se tomen o no el trabajo de castigar el texto. Si ese escritor reúne todo esto, entonces ya se llama Cortázar, o ya se llama García Márquez, porque tiene buenas ideas, porque saca grandes personajes, porque castiga el texto de una manera rigurosa, y fuera de eso tiene una formación estilística grandísima y toma decisiones adecuadas. Mire que la decisión que explica también García Márquez en la Crónica de la Muerte Anunciada, él dijo, ¿para qué voy a dejar el culpable y la muerte al final si lo puedo contar desde el principio y tener en tensión todas las 100 páginas del texto? Entonces de una vez les voy a quitar el problema. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazaret, usted ya sabe que a Santiago Nazaret lo iban a matar y lo matan. ¿Qué voy a hacer? Dijo García Márquez. Voy a tratar de, a partir de mis recursos literarios, me la voy a jugar a ver si soy capaz de mantener esta tensión 100 páginas. Pero como es García Márquez, tiene lenguaje, tiene caracterización de personajes, tiene caracterización de atmósferas y hace historias extraordinarias. Por eso es García Márquez. Nosotros los escritores, iba a decir que jóvenes, pero ya no clasificamos para escritores jóvenes, sino los escritores aficionados o amateurs, tenemos que aspirar a estas cumbres, tenemos que trabajarlo con mucho entusiasmo, tenemos que leer a todos estos maestros, tenemos que aprender de todo lo que podamos, tenemos que leer teoría literaria, tenemos que castigar nuestros textos, tenemos que tratar de leer mucho para no repetirnos, porque si a mí se me ocurre una frase brillante que diga,
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, y uno dice, uy, como suena de bonita esa música en mi voz, voy a hacer una frase maravillosa. Sí, hombre, pero ¿por qué no tenés ese años de soledad y ahorras el trabajo de quedar como un idiota? Porque hay que leer, hay que conocer. Mira, una preguntita hablando de maestros, a partir de la base de que Medellín y Antioquia ha sido de una tradición de cuentistas muy buenos, Pepe Gómez, Carrasquilla, Mejía Vallejo, el mismo Mario Escobar y otros. Digamos, ¿cuál de ellos te ha influenciado más? O... Todos. Yo tengo la colección completa de los cuentos de Tomás Carrasquilla y no salgo de mi asombro. En estos días volví a leer, por una exigencia de clase, Simón el Mago y En la diestra de Dios Padre, que los habíamos leído todos en los colegios, obligados o braviados por alguien que nos puso a leerlo así a la fuerza. Ahora que lo leí con criterio literario, yo no podía, de las carcajadas y del asombro de ver lo que me estaba contando Tomás Carrasquilla en La diestra de Dios Padre. Entonces yo tengo el libro de las obras completas, estoy en la tarea lenta pero sistemática y consagrada de leerlo hasta el final de mis días. Tengo el libro de los cuentos completos de Mejía Vallejo, tengo los cuentos de F. Gómez, tengo los cuentos completos de Mario Escobar, tengo los cuentos también contemporáneos, tengo los cuentos de Pablo Montoya, de Luis Fernando Macías, de cuentistas contemporáneos que nos tienen mucho para enseñarnos. Aquí hay gente que es muy, hay gente que es muy dotada, gente que tiene mucha capacidad y ahora es más fácil publicar que anteriormente. Ahora hay editoriales pequeñas, editoriales universitarias, hay muchos concursos que le permiten a la gente publicar cuentos que antes no se conocían. Hay unos cuentistas jóvenes, hay uno que es muy sorprendente que es David Betancourt. Ha sacado 6 libros de cuentos y se ha ganado, con uno de ellos se ganó 2 premios nacionales. Y ahí se acaba de ganar un premio Nobel en México. Y David, cada cuento es mejor que el anterior y es puro barrio, y es puras travesuras de un muchacho. Y usted se lo lee y es asombroso. Está Luis Miguel Rivas, que se acaba de ganar el premio nacional del Ministerio de Cultura con el libro del Malabarista, que es un libro destacadísimo de cuentos urbanos, una novela graciosísima que se llama Era más grande el muerto. Son grandes escritores que están un poquitico en COVID, pero aquí lo que tenemos es escuela. Aquí tenemos mucha gente que nos puede enseñar mucho. Y yo, además de los grandes cuentistas universales, pues cómo desconocer a los que hemos citado del boom latinoamericano, cómo desconocer a Poe, cómo desconocer a todos estos grandes cuentistas históricos. Pero yo empecé, por ejemplo, usted ahorita citó a Londoño, Julio César Londoño. Julio César Londoño se ganó el premio, ¿cómo es que se llama? De Francia, con un cuento impresionante sobre un gusano en el hipotálamo. Es impresionante, ese cuento es asombroso, debería estar en todas las antologías. Búsquenlo, el del hipotálamo de José César Londoño. Entonces, aquí tenemos cuentistas de gran calado, hay que seguirlos y tenemos mucho que aprender. Si uno todos los días hace el deber, en vez de estar mariqueando con redes sociales, si todos los días uno se leyera un cuento que se gasta entre 10 minutos y media hora, créame que abrimos una puerta de asombro que no tiene fin. Y nos enseña demasiado, y a los que estamos estudiando literatura y queremos ser mejores lectoescritores, nos llena el imaginario, nos enseña el estilo de los grandes. No, invitar a las personas que están conectadas a hacer también sus preguntas. También estamos, pues todavía no hay ninguna, pero pendiente. Sí. Maestro Emilio, maestro ya, desde tanta trayectoria, hermano. Maestro de obra, qué sé yo, maestro de la literatura que me lo digo. ¿Cómo es el proceso tuyo para escribir un cuento? O sea, se te dio la idea, la escribiste en libreticas, nos recomendaron nuestro profesor Mario Escobar, la gente y todo, luego la pasas al computador. ¿Y o llegar al computador más? Sí, yo lo que no hago es escribir así a mano porque después no me lo entiendo. Pierdo mucho tiempo y no me entiendo y me da rabia, entonces ya no lo volví a hacer así. Entonces, ¿yo qué hago? Como ya tenemos este recurso, cuando voy de mi casa al trabajo y viceversa, entonces se me ocurrió la idea. Entonces, miren lo que nos acaba de pasar aquí con el famoso abuelito desertor. Ese puede ser un personajón para un libro. Entonces, ¿yo qué hago ahorita? Porque después se me olvidan y la memoria se evanescente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahorita cuando me despida de ustedes? Voy a llegar en el carro, me monto al carro y digo, recuerden la historia del abuelito desertor.
A, conflicto con el sargento. B, explorar por qué tuvo el problema con el sargento. Y ya me invento otras 3 opciones. Porque el sargento era un acosador sexual y de pronto lo estaba obligando a hacer cosas que él no quería. Porque él se pilló alguna conversación en la cual el sargento estaba incurriendo en un acto de corrupción. No sé, explórelo, a ver cuál es más impactante. Porque eran del barrio y tenían un conflicto viejo. Cualquier cosa. Entonces el hombre, entonces ya, antagonista, el sargento. Tercero, conflicto. Para no tener que meterle un balazo de fusil, porque ha tenido la tentación cuando está en filas de meterle un balazo de fusil, él decide que lo mejor es fugarse del ejército. Entonces resuelve el problema, ¿cómo se va a fugar? Entonces el viejo truco de salir del carro de la lavandería está muy trillado. Puede que lo monte en la volqueta de arena, le da una liga a unos compañeros, porque están haciendo una obra para una cancha del ejército, van por arena al río y él le paga a un amigo para que le ponga arena hasta aquí y lo deje respirar y se vuela en la arena de la volqueta. Entonces ya lo tengo fugado. ¿Cierto? Y él estaba en conversaciones con la muchachita esta del prostíbulo este. Entonces yo tengo que definir todo eso. Como todo esto se me va a olvidar si no lo escribo, porque a la noche llego y la hija me pone una queja o tengo que resolver unos asuntos domésticos, ya se me va a olvidar todo esto y mañana estoy en otro problema y me olvida, aquí queda grabado. Entonces ya esta semana que me siento a escribir, ya llego y retomo los textos. Entonces, ¿qué hago? Computador venteado, tormenta de ideas. Mi abuelo es de sector, tormenta de ideas. Como no tengo el cuento, voy a, eso que acabé de escribir, lo voy a chorrear aquí en un archivo y ya empiezo a jugar. Mi abuelo sabía que tarde o temprano lo iban a atrapar, pero no estaba preocupado por eso ahora, porque su preocupación era que no lo mataran muy rápido. Mire que empezó bueno. Mire, porque entonces mire, ya me olvidó lo que escribí por no haberlo grabado, pero eso es lo que les quiero contar. Entonces estamos inventando que él está preocupado porque no lo maten, sabía que tarde o temprano se iba a escapar, entonces ya estoy generando tensión en el lector. Sabía que se iba a escapar. ¿Y por qué sabía? Sabía que lo iban a atrapar, porque sabía que lo iban a matar, ¿por qué? Entonces ya el lector está preguntándose por qué le van a pasar tantas cosas a este man. Entonces yo tengo que, ya, con la clave de lo que quiero contar, ya le respondí la primera pregunta del primer minuto de la conversación, es ¿qué quiero contar? Lo segundo es ¿cómo lo voy a contar? Y siguiendo, parafraseando a Oscar Wilde, lo que quiero contar, hombre, trate de contarlo bien, para que esto funcione, para que la literatura funcione, tiene que ser bien contada. Porque tengo que competir con el video, tengo que competir con el internet, tengo que competir con las series. Entonces, ¿qué tengo que los pobres escritores que tenemos que hacer? Lo que hacemos, contarlo bien contado para que las cosas funcionen. Sí. Hablando ahorita de finales abiertos y cerrados, y seguimos con Julio César. Dice Julio César, crecí en la creencia de que cuento significaba cuento fantástico, un subgénero que reclama finales rotundos, cerrados. No puede cerrar con puntos suspensivos, ni con un asesino que atraviesa las paredes, ni ser tan cara y palo como para decirle al lector, ahí le dejo el problemita, resuélvalo usted. Después mis alumnos, los alumnos de Julio César, en un taller literario, me enseñaron a leer cuentos reales, historias cuya fuerza reside en la potencia dramática de una historia simple. Un odio bien rumiado, un amor contrariado, una señora que pierde un perro. Como este tipo de historias no plantea problemas extraordinarios, pueden terminar tranquilamente con un final opaco, incluso ambiguo, como Kafka o Chekhov. Sigo prefiriendo los cuentos de ingenio y sus finales cerrados, aunque reconozco que el cuento meramente humano es un filón extraordinario. Hay en ese tema de los cuentos reales, los cuentos fantásticos, los cierres rotundos, ¿en dónde te ubicas tú? Primero, como tu gusto literario, como lector, y lo que tú sientes que haces mejor. No, eso son cosas individuales, de cada cuento tiene su propia personalidad. Hay cuentos que hay que dejar cerrados y hay cuentos que se pueden dejar abiertos. En la historia del abuelito, supongamos que el abuelito se quedó instalado en el burdel con la prostituta esta, porque entonces estaban en conversaciones con la madame y le sacaban plata a la madame y la explotaban porque ya le pusieron de acuerdo con la noviecita que le iban a explotar. Entonces le daba cañaña a una y le sacaba plata a la otra y se volvió el rey del burdel.
Estando en el burdel, se dejó crecer la barba, y se puso una gorra o se tusó el pelo para que no lo reconocieran fácil, y un día descubrió que su gran enemigo de toda la vida, el sargento, se había vuelto un cliente habitual del burdel y que estaba yendo allá. Entonces él estaba perdiendo su potencia y su tranquilidad porque todos los días venía. Entonces al principio, cuando estaban en la cocina, habíamos puesto una cosita de matarratas en la cocina del burdel. Entonces un final abierto bueno para esto es: cansado ya, después de 15 días de no salir de su madriguera donde tenía que esconder, porque el sargento se volvió el mejor cliente del burdel, nuestro buen amigo, mi abuelito, decidió que era hora de que se perdiera el frasquito de matarratas tan celosamente guardado en la parte de detrás de la cocina, porque ya que no había ratas, era mejor darle un buen uso. Ya. Entonces, mire, final abierto, nadie está mostrando al señor intoxicado, nadie está enseñando al señor vomitado, nadie lo está viendo chapaleando, pero dejé un final abierto que todos sabemos por dónde va. Entonces ya lo matamos sin matarlo, porque puede que el hombre se haya saltado, yo no sé, ahí quedaría la continuación de otro cuento, de otra novela. Entonces yo prefiero, en este caso, para esta historia, mire que esta historia nos permite muchas salidas, porque al abuelo le íbamos a mandar o Parúa, pasando por Monpós, y puede que se hubiera complicado en el camino. Pero lo dejamos instalado en el burdel como el rey tras bambalinas, porque tenía la prostituta más bonita, pero también era amante de la madame en complicidad con su novia. Entonces, que el sargento haya llegado es perder su zona de confort. Tenía que quitarse ese enemigo de encima. Entonces lo matamos sin caer en la violencia. Simplemente se pierde un frasquito de matarratas. Todo el mundo entiende qué pasó ahí, final abierto, y es eficaz. ¿Sí? Es interesante esta relación de algunos médicos con la literatura, ¿cierto? Ha habido ejemplos a lo largo de la historia, como Anton Chekhov, William Somerset, Arthur Conan Doyle. Por ejemplo, Anton Chekhov decía que para él la medicina era como el matrimonio, su esposa, y que la literatura era la madre. Vos como en la perspectiva, ¿cómo te ubicás? No hay que ser como tan drástico para tomar decisiones. Yo hago las dos cosas. Yo, si quería hacer la una, tengo que quitarle tiempo a la otra. Entonces yo, cuando nos conocimos, el especialista antioqueño es un trabajo adicto, que tiene que trabajar muchas horas al día y entonces gasta su vida y pierde su vida trabajando, y a lo último los familiares se rumbean la plata que él se mató trabajando toda la vida, y los médicos se ganan toda la plata por las enfermedades que le tienen que cuidar. Yo muy joven en la vida me di cuenta de eso con mis compañeros y con mis profesores, y vi que estaba rodeado de esclavos, que mis compañeros médicos eran esclavos. Yo me estaba volviendo un esclavo. Rápidamente recapacité a tiempo, porque tuve la enorme fortuna de quebrarme a tiempo, de que me amenazaran de muerte a tiempo y de descubrir que estaba perdiendo mi vida trabajando. Entonces rápidamente descubrí y tomé decisiones, y rápidamente vi que lo que yo quería era leer y escribir, y me di cuenta de eso a los 35 años. Entonces tomé decisiones que yo creo que fueron adecuadas en su momento, porque entonces ya renuncié al trabajo, nada más dejé la mitad del tiempo que me permitiera llevar de manera digna el mercado a la casa, y el resto me lo gasté estudiando y escribiendo. Y yo creo que con alguna dignidad me ha servido, porque he tratado con cierto método de hacer una carrera literaria. Lo que pasa es que aquí es muy difícil surgir, pero he tratado con cierto método de hacer una carrera literaria, pues ya tengo 23 libros publicados, tengo otros 10 escritos, ya descubrí un personaje que tiene una coherencia. Joaquín Tornado ya está en 7 libros, 6 de ellos publicados por la misma editorial, o sea que hay una coherencia, ya hay un personaje identificado, que es Joaquín Tornado. Tengo ya una saga de novelas médicas que ya la gente me pregunta por ellas y ya se han agotado reediciones, o sea que funcionan. Entonces yo tomé esa decisión, no tengo que competir, porque entonces yo por la mañana estoy en la literatura, y por la tarde estoy en la medicina, y por la noche vuelvo a la literatura. Y también hay tiempo para vivir, hay tiempo para viajar, hay tiempo para pasear, hay tiempo para reírme. Los que me conocen saben que a mí me gusta reírme, tomar traguito y estar en la jugada. Entonces hay tiempo para tratar de equilibrar todas esas cosas, pero no quiero
Si me dedico a escribir por completo, la pobre familia muere en la indigencia, pues con el estómago pegado a la columna. Y si me dedico a la medicina, vuelvo a ser un esclavo, que era lo que yo no quería hacer. Entonces trato de combinar, entonces nunca voy a ser el tipo rico magnate, pero vivo con dignidad, tengo resueltos mis problemas primarios, vivo con cierta tranquilidad y me queda tiempo de escribir y estudiar. Yo estoy haciendo llevo ya varios programas seguidos literarios, sí, estoy haciendo la maestría en literatura y estoy contento haciendo lo que hago, ¿sí? Sí. Muy buen cirujano, porque yo estuve en el internado, en el rural, con él en una cirugía y hizo una vez un ascenso vesical, un Burch, y lo fijó como con 4 puntos, una velocidad, una destreza, una bala, y la paciente muy bien, y abrió y cerró y rápido, quedaba uno asombrado. Muchas gracias. Haciendo un cuento. Yo estuve en... ¿Y te acuerdas de ese episodio? Es que yo lo hacía todo el día. ¿Qué lo operó? ¿Cuántas cirugías? Más de 1000, no. Y entonces, pero una persona de estrés no me era asustado porque no es como muy pegado, pero le veía la soltura. Pero tú eres enfermero, ¿cierto? ¿Cómo? Enfermero. Médico. Sí, pero en las prácticas recuerdo que con él eso, me dejó pues de una pieza, una bala. Sí, bueno, para quienes no nos están siguiendo, tenemos un invitado médico que recuerda a Emilio en una práctica propiamente médica y destaca su destreza a la hora de hacer un procedimiento que es casi como hacer un cuento, pero todo es cuestión de entrenamiento. O sea, ponga en esta semana un señor me arregló el DirecTV en la finca. Lo que no fuimos capaces de hacer 25 personajes y todos inteligentes, ninguno lo fue capaz de hacer. El señor poco menos que analfabeta, con dificultad había estudiado hasta quinto de primaria, y ese señor en 7 minutos arregló lo que los otros 20 profesionales no pudieron arreglar. Tenía entrenamiento, es que todo en la vida es cuestión de entrenamiento. Entonces, si uno estudia la técnica quirúrgica de un procedimiento, se entrena y la repite muchas veces, se vuelve a ir en eso. Si usted estudia la estructura de un cuento, por eso hay que estudiar, por eso los muchachos quieren ser García Márquez en sexto bachillerato, muy poquiticos tienen el talento para ser notables desde el primer día. Hay que estudiar la técnica, hay que saber qué errores no puedo cometer en un cuento y qué hago o qué no hago en un cuento, eso es entrenamiento. Entonces es cuestión de tener el feeling, el estudio, entender los procesos y tener cierta disposición. Si yo tengo un dedito bien cortico y tengo una manito así bien ñoquita, no me puedo poner guantes para operar. Entonces no voy a ser buen cirujano nunca, entonces me dedico a otra rama de la medicina. Entonces, o si tengo un defecto en la voz, no puedo ser conferencista. O si me faltan 3 dedos del pie, no puedo ser futbolista. O sea, hay cierta dotación que uno debe tener. Y también tener alguna estructura mental que le permita trabajar bien en lo que hace, ¿cierto? Bueno, en este libro, 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Emilio tiene su propio decálogo y lo tituló Decálogo Arbitrario para Aspirantes a Escritores. No lo voy a leer completo, pero por lo menos la introducción, ahora que hablamos de qué pautas debería seguir un aspirante a escritor. Primero, mira el mundo, escúchalo, huélelo. En todo lo que pasa alrededor hay una historia potencial gritando por ser descubierta. 2, toma apuntes, la memoria es frágil. 3, escribe, lo que sea, ojalá con método e intención, pero si no, con intuición y anarquía. 4, durante las épocas de sequía creativa, los mejores recursos para escamparse son el cine, ver todas las películas posibles, leer y ¿qué más? Vivir, amar, pensar. 5, no tengas miedos ni temores. Puedes ser fiel retratista de la realidad o combinar la ficción con sucesos reales. 6, corrige. En caliente o en frío, castiga los adjetivos, los adverbios y los adornos innecesarios o excesivos. 7, si puedes, busca un buen taller de escritores. Los genios silvestres que nacen y se hacen por generación espontánea son muy escasos, unas pocas decenas por siglo. 8, detecta los concursos no honestos y que se adapten a tu obra. No escribas para ellos, pero si puedes, participa con intenciones de ganar. 9, las ideas no son de nadie, el conocimiento es universal, la cultura está globalizada, pero cuidado, el plagio es un pecado mortal
inadmisible. Y 10, no te creas el cuento de la fama, que es evanescente y pasajera, pero tiene el peligro de ser adictiva y enceguecedora. ¿Algún comentario, Emilio? Plenamente de acuerdo Pues. con Emilio, plenamente de acuerdo. Esos puntos son muy... A mí me gustan mucho los decálogos. Yo tengo una página que llama Decálogos Literarios Blogspot. Hay más de 350 decálogos, en los cuales los escritores le enseñan a los practicantes a cuáles son sus métodos para escribir. Entonces, después, por la invitación de una editorial, la editorial Libros para Pensar, que nos ha apoyado mucho, lo recopilamos en este libro que se llama 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Y aquí cogemos a los escritores colombianos. Se me está costando la batería, pero sigue hablando. Vale. Sigue. Nos preocupamos por los escritores colombianos que han pensado en el proceso creativo, en el proceso pedagógico de la escritura creativa. Porque todos han escrito, pero no todos han pensado ni todos han recopilado. Entonces yo los recopilé y este libro funciona en talleres literarios, este libro funciona en escuelas de escritura creativa. Se lo recomiendo, lo tiene Libros para Pensar, es un libro bueno, bonito y barato. Ya está recopilado todo este conocimiento, todo lo que hemos hablado aquí está ahí. Mientras tanto, una pregunta un poquito capciosa. Si por casualidad entra por esta puerta María Escobar Velázquez, se sentara aquí junto a vos que venís, ¿la vos cumplida o qué, maestro? No, jamás. El escritor nunca ha escrito su última y mejor obra. El escritor que esté satisfecho. El escritor tiene que estar insatisfecho. El escritor que se la crea pierde. El escritor tiene que estar en una búsqueda permanente. Hombre, que ya descubriste un personaje muy bueno que es Joaquín Tornado, pues claro que sí, pero le faltan muchas aventuras. Y hay personajes mejores que él, entonces no vamos a refinarlo. No, al maestro le agradezco una cosa, que es la disciplina. Pero es que la disciplina ya la teníamos desde nuestros estudios de medicina. Los médicos somos muy esclavos y somos muy estudiosos porque nos toca meterle tanta información al cuerpo. Entonces yo ya tenía esa conceptualización de que había que estudiar y tener la disciplina, yo siempre la tenía. Pero con el maestro aprendí a castigar los textos, a no ser conformista, a estar en permanente búsqueda de algo parecido a la excelencia. Hay que entender que es difícil de conseguir, pero hay que luchar por ella. Ser realistas, pedir lo imposible, como decían en Francia en el 68. Entonces tirémosle a las grandes alturas para llegar a las medias, aunque sea. Porque si nos resignamos con lo primero que salga, vamos a hacer una obra mala que puede fallar o en la estructuración del personaje, o en la estructuración de la historia, o en el lenguaje. Tratemos de mejorar el lenguaje, tratemos de leer a los grandes, tratemos de respondernos preguntas sin vanidad. Hombre, el personaje es bueno, sin vanidad, el personaje es bueno. Hombre, no, este personaje está fallando. No lo conoció. Eso fue después de... Sí, a Joaquín Tornado lo descubrí con el segundo maestro que yo tuve, que fue el Fernando Macías, al cual le agradezco mucho. Macías tiene una virtud enorme, que entiende el proceso individual de cada uno de los estudiantes. El hombre individualiza y el hombre se la pilla, él sabe a dónde va cada cual. Él sabe cuando esta muchacha está dotada para la poesía, cuando este está dotado para la narrativa. Y a mí vio que tenía alguna facilidad para la novela policíaca, para la novela negra, para la novela de enigma, para la novela de crimen. Cuando empecé a tratar de configurar un personaje, él me orientó muy bien orientado y logré encontrar un personaje, un detective local, un detective que vive aquí a la vuelta. Joaquín Tornado trabaja en este barrio. Este es el primero Joaquín Tornado. Trabaja aquí a la vuelta, es cercano. Es como nosotros, es parecido, es así latino. Mire que todos nosotros somos bajitos, morenitos. Mire, aquí no hay ninguno alto de ojos azules. Es como nosotros. Entonces él me permitió descubrir a partir de eso, no fue gratuito, a partir de un trabajo sistemático, consistente y perseverante, a tratar de estructurar un personaje. Pero la disciplina la traía de Mario, el rigor lo traía de Mario, y la búsqueda me la canalizó muy bien de Fernando Macías. Ya después he tenido la fortuna de contar otros maestros. Estuve en el taller de Pablo Montoya, que Pablo hizo un aporte muy interesante a la búsqueda del lenguaje, porque una de las obsesiones de Pablo Montoya es su compromiso con el lenguaje. Entonces, que era una falla que me atribuían a mi literatura.
Entonces traté de hacer una búsqueda del lenguaje un poquitico más rigurosa para tratar de darle más cuerpo a una literatura que tuviera mucha más solidez que la que había presentado hasta entonces, y en esa búsqueda estoy. Me deja una duda ese decálogo, pues, estamos punto creo que es sobre el plagio, que lo proscribe, claro, obviamente, pero ve uno, por ejemplo, que la Biblia ha sido calificada de una interminable narración de historias anteriormente contadas. Y lo mismo el de Camerón, y lo mismo la Mil y una Noches, y lo mismo los cuentos de Canterbury. La Mil y una Noches tiene más de 400 plagios en alguna parte alcancé a leer. Entonces, está muy bien, obviamente que no plagiar, pero con esa rigurosidad, porque muchas veces una historia puede parecerse a otra. Sí, lo leo completo esa parte. Dice, las ideas no son de nadie. El conocimiento es universal. La cultura está globalizada. Pero cuidado, el plagio es un pecado mortal e inadmisible. Todo es susceptible de servir de inspiración. Una buena canción, una mala película, una historia coja, un poema memorable. Todo admite continuaciones, variantes, segundas miradas, terceras opiniones, otras perspectivas. En literatura no hay cadáveres definitivos ni hornos crematorios que destruyan los rastros. Todo es cuestión de respeto, lenguaje y perspectiva. Lo importante es el estilo, el sello personal, ese aire individual que hace la diferencia. Lo que se contesta. Bueno, no, sí. Un paréntesis sobre el plagio, pues a mí me parece que el plagio en otras actividades de la vida, por la parte científica, por ejemplo, una canción, eso sí es un pecado mortal y todo. Pero de pronto en literatura yo lo atenuaría un poquito. Yo lo pondría un pecado, pero venial. ¿Por qué venir? Porque es que ha habido grandes plagios muy buenos. García Márquez plagió un cuento que se llama Estuvo y nada más. De Hernando Telles. Él lo puso un día de estos. Pero no es que lo plagie, sino que empieza con la misma escena. Empieza la misma escena en una barbería, pero ya cada cuento se va por su camino. Son distintos. Donde él dice que lo plagia es en la Casa de las Bellas Durmientes. También. Que ahí es la memoria de mis putas tristes, casi calcado. Por ejemplo, cuando dice que van a ir a conocer el hielo, eso ya está narrado así, fueron a conocer el hielo y no está en un texto anterior. Y no solamente esa frase, sino muchas otras. Entonces uno dice, ¿hasta dónde es una sumatoria de plagios? Uno de los más grandes cuentos de la literatura antioqueña es ¿Qué pasa el aserrador? De Jesús del Corral. ¿Cómo empieza Jesús del Corral? El señor que se voló del cuartel. Entonces mire que alguien puede decir que mi abuelito yo estaba plagiando a ¿Qué pasa el aserrador? No, mucha gente se ha volado del cuartel. La idea existe. Es una mitología, es una idea, un leitmotiv que se repite. La fuga del cuartel, la fuga de la institucionalidad. Entonces, tanto Jesús del Corral como mi abuelito se volaron del cuartel. El uno se fue a cerrar y el otro se fue a administrar una casa de Lenosini. O le da otro tratamiento. Otro tratamiento. Otra cosa es emular. Emular es algo positivo. Uno emula a alguien porque le llega, y entonces trata como de, o sea, pero dentro de su propio estilo. Lo seduce ese estilo, esa belleza creativa, entonces uno trata de seguir los pasos, es emular. Me gusta mucho esta frase a propósito de lo que dice don Guillermo. Dice, el escritor indiferente a la popularidad no pretende ser contemporáneo de los escritores de su tiempo, sino de los escritores que admira. A ver, ¿sí? Hablando de admiración y de plagio, y una frase de José Luis Borges, refiriéndose a Oliverio Girón, los poetas. Escribió una vez, te admiré hasta el plagio. Te admiré hasta el plagio. Que en literatura el plagio es un pecado, pero genial. Alguien decía por ahí que... ¿Cómo era la frase? No, que Emilio creo que se tiene que ir, pero no, pero a ver si nos aguanta un poquito más. No, así que, a ver, dale la pregunta. No, faltó toda la narrativa de mandar al viento, de pronto la
Ah, cuando quiero organizar Sí, una por eso, aparte. que tengamos... No, porque conferencias de más de hora y media la alcanzan mucho la gente se aburre. Bueno, no, yo tenía ahí me quedaron. No, pero hagámosle la pregunta. No, pero bueno, cuando la última vez, de esas preguntas como capciosas, que vos tuvieras la oportunidad de invitar a la finca de un fin de semana a un escritor europeo ya muerto, ¿a cuál te traerías? Yo pensé mucho en esas reuniones que hacían los grandes autores del boom latinoamericano que se sentaban a tomar trago en Barcelona, en los restaurantes a comer paella, y unos iban de París y otros estaban en Barcelona. ¿Cómo haría una conversación de esas con Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso y Carlos Fuentes? Sentados ahí, que hay anécdotas muy charras ahí, porque una vez llegó en un restaurante de paellas, una vez llegó el mesero y le dijo, mira, favor, y me anotan lo que van a comer, y estaban hablando y tomando trago y nadie le paró bolas. Volvió el señor y le dijo a Mercedes, señora, pero escríbame por favor lo que vayan a comer, si no me quieren hablar, que por lo menos me escriban qué van a comer. Ellos están muy ocupados y entonces se para el español todo bravo, que son muy groseros, y dice, no, es que esto ninguno sabe escribir. Entonces sonó muy charro que a los grandes autores del mundo latinoamericano el señor mesero les dijo que ninguno de estos sabe escribir. ¿Cómo harían las tertulias? Que amanecían y duraban días enteros en ese derroche de humor, en ese derroche de inteligencia, en ese derroche de talento y en esa narrativa oral que tenían todos. Usted escucha las conferencias de Vargas Llosa, son alucinantes. Usted escucha a Carlos Fuentes hablar y es alucinante. Donoso es más lentico. No, pero Gabo también era muy buen conversador. Decían que más tímido que todos. Cortázar era muy lento y muy monocólico y con ese acento. Pero todos los otros eran muy agradables. Entonces a mí me gustaría un sueño delirante, pero me gustaría ser ese mesero, infiltrado, y ahí calladito yendo y tomando notas y pasando a la historia y filmando eso para pasar a la historia. No, quiero cerrar aquí con... Octavio Paz era muy serio, ese era más filósofo que cualquier cosa. Ese era más ensayista y más serio, No, y poeta y ensayista y filósofo. Poeta muy bravo. La mayoría de tus amigos te elogiarán por ser un excelente escritor, que eso te baste. No los pongas en problemas al preguntarles qué opinan del personaje de tu cuento. Recuerda que ellos no tienen la capacidad que tú tienes de inventar algo que sea creíble, y mucho menos cuando nunca han leído nada tuyo. Lo dice Carlos Alberto Velázquez, médico, escritor, en el libro que estábamos, con el que hacemos compañía. Sí. Pero todos hemos pasado esa vergüenza, que le hemos preguntado y no le han leído ni los familiares de uno. Sí, entonces, ni uno les ha regalado, ni habiéndole regalado un libro autografiado. Entonces, o lo contrario, uno también le ha preguntado. Carlos Alberto Velázquez, a quien vamos a invitar próximamente también a una tertulia, está también presente en este libro con cosas muy divertidas. Así que, bueno, él es epidemiólogo. Muy invitado pues a adquirir el libro. Para adquirir el libro pues pueden ponerse en contacto con nosotros, con el taller Tertulia Literaria, que a bien tenemos de promocionar el libro y los otros libros de Emilio. Bueno, creo que llegamos al final. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por sus preguntas. Gracias a Edber también, que nos escribió excelente libro hablando de un honor para nuestra editorial contar con esta publicación. Entonces, gracias a todos los presentes, no les sé los nombres a todos, pero gracias a todos, y por supuesto gracias a Emilio, gracias a nuestra sede, la que nos facilitan. Les agradezco mucho la atención y nunca había visto una sala tan llena como esta, es un honor. Muchas gracias, hombre público. Muchísimas gracias, pues. También invitados a venir al Centro Cultural La Huerta. Tienen una librería excelente de libros de segunda mano, también tienen una buena venta de pizzas y otras cosas que disfrutar. Muchísimas gracias, entonces nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde, como en este caso. Felicidades, se cuida mucho. Bueno.